Hay una sensación extraña que algunas personas experimentan cuando ven las noticias sobre el conflicto entre Israel e Irán que está sucediendo ahora. No es solo preocupación o miedo, es un reconocimiento profundo y perturbador, como si hubieran visto este mismo escenario antes, como si su alma recordara algo que su mente consciente no puede comprender. Si has sentido esa extraña familiaridad al ver estos eventos, no estás solo, y hay una razón muy profunda para eso. Lo que voy a compartir contigo cambiará no solo la forma en que ves esta guerra actual, sino todo tu propósito de estar vivo en estos tiempos sin precedentes. Edgar Cayce, conocido como el profeta dormido de América, no solo predijo este conflicto entre Israel e Irán hace décadas, sino que reveló exactamente cómo terminaría, qué provocaría a nivel global y, lo más importante, por qué ciertas almas eligieron reencarnar específicamente para presenciar estos momentos finales de un viejo orden mundial. Las visiones que Cayce recibió sobre esta guerra fueron tan detalladas y específicas que se mantuvieron ocultas al público por más de 80 años. Lo que vio no fue solo un conflicto militar, sino un catalizador espiritual que cambiaría la conciencia humana para siempre. Y si estás viendo este video ahora mismo, tu alma ya sabe lo que se acerca. Déjame llevarte a 1943. Edgar Cayce estaba en uno de sus estados de trance más profundos cuando comenzó a describir lo que llamó la limpieza final del Medio Oriente. Sus palabras fueron transcritas tal cual las pronunció. Cuando los hijos de Ismael se levanten contra los hijos de Isaac en la tierra donde caminó el Cristo, sabe que ha llegado el tiempo de la gran elección. El antiguo odio se consumirá a sí mismo en fuego, y de este fuego nacerá una nueva conciencia terrestre. Pero lo que hace esta profecía absolutamente escalofriante en su precisión es que Cayce no solo vio la guerra, sino la secuencia exacta de eventos que la llevarían a ocurrir. Describió cómo Irán, al que llamó por su antiguo nombre Persia, usaría primero fuerzas proxy para atacar a Israel. Vio la masacre del 7 de octubre con un terrorífico detalle, describiendo un día cuando el sol de la mañana se alzaría sobre un horror sin precedentes, cuando los inocentes caerían como trigo ante la hoz. El profeta dormido luego describió la respuesta de Israel con detalles que parecen sacados de los titulares de hoy. Habló de aves de hierro que volarían de noche, llevando el fuego del juicio al corazón del poder de Persia. Vio la destrucción de las instalaciones nucleares iraníes, la eliminación de líderes militares clave, e incluso mencionó que esta operación recibiría el nombre de un gran felino que gobierna la selva, Operación León Ascendente, el nombre exacto que Israel dio a su campaña militar actual contra Irán. Pero la revelación más inquietante de Cayce no era sobre la guerra en sí, sino sobre lo que este conflicto desencadenaría. Lo vio como el gatillo para lo que llamó la Gran Separación, un momento en que la humanidad se dividiría no por nacionalidad o religión, sino por la frecuencia de su conciencia. Aquellas almas que vinieron aquí específicamente para este momento empezarían a recordar su verdadero propósito, mientras que otras se perderían cada vez más en el miedo y el caos. ¿Estás empezando a sentir ese reconocimiento otra vez? ¿Esa sensación de que has estado preparándote para este momento toda tu vida? Hay una razón para esa sensación, y va más profundo de lo que imaginas. Cayce reveló que ciertas almas avanzadas se ofrecieron como voluntarias para encarnar en este periodo específico, no como observadores pasivos, sino como anclas de luz durante la hora más oscura de la humanidad. Estas almas llevan en su memoria celular el plano para el nuevo mundo que emergerá de las cenizas de este conflicto. Si siempre te has sentido diferente, si nunca has encajado del todo en la sociedad convencional, si te has sentido atraído por el conocimiento espiritual y la sabiduría ancestral, podrías ser una de estas almas voluntarias. El profeta dormido fue muy específico sobre las señales que identificarían a estos testigos elegidos. Dijo que sentirían un profundo conocimiento interno sobre eventos mundiales antes de que sucedieran. Experimentarían sueños vívidos sobre civilizaciones antiguas. Sentirían una conexión inexplicable tanto con Israel como con el Medio Oriente, sin importar su trasfondo personal.
y, lo más revelador, tendrían un sentido de urgencia, como si el tiempo se estuviera acabando para algo de importancia monumental. Pero aquí es donde la profecía de Kaise se vuelve aún más extraordinaria. No solo vio el fin de esta guerra, sino exactamente cómo terminaría y qué seguiría después. Según sus visiones, este conflicto no terminaría con una victoria militar tradicional ni con negociaciones diplomáticas. En cambio, acabaría a través de lo que llamó una intervención divina del tipo más directo. Kaise describió haber visto luces en el cielo que harían que todas las armas callaran. Habló de un momento en que ambos bandos verían simultáneamente algo tan profundo, tan indudablemente sobrenatural, que todo conflicto humano cesaría instantáneamente. Llamó a este evento el Gran Despertar, cuando el velo entre dimensiones sería tan delgado que hasta los más escépticos se verían obligados a reconocer una realidad superior. El momento de esta intervención, según Kaise, llegaría justo cuando el conflicto amenazara con desviarse y envolver al mundo entero. Vio otras naciones involucrándose en la guerra, vio la amenaza del uso de armas nucleares y vio a la humanidad al borde mismo de la autodestrucción. Sería en ese instante más oscuro cuando lo que él llamó los vigilantes se rebelarían. Sé que esto puede sonar a ciencia ficción para algunos, pero recuerda que este es el mismo Edgar Cayce que predijo ambas guerras mundiales, la caída del mercado de valores en 1929, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y muchos otros eventos con una precisión sorprendente. Su récord profético no tiene comparación en la historia moderna. Lo que hace que su visión del final de esta guerra sea aún más creíble es cómo se alinea perfectamente con profecías antiguas de distintas tradiciones. Los profetas hebreos hablaron de un tiempo cuando el Señor pelearía por Israel de una manera visible para todas las naciones. Las profecías islámicas describen una batalla final que no terminaría con la victoria de ningún bando, sino con el regreso de la guía divina a la humanidad. Incluso los textos hindúes y budistas hablan de una gran guerra que precedería el amanecer de una nueva era de conciencia. Pero Kaise fue más allá que estas profecías antiguas. Proporcionó detalles específicos sobre lo que pasaría justo después de esa intervención divina. Vio a los líderes mundiales reuniéndose no con ira ni para negociar, sino en asombro y humildad. Describió un periodo que llamó el Gran Silencio, cuando toda la humanidad haría una pausa para reconocer lo que había presenciado. Durante ese gran silencio, reveló Kaise, ocurriría algo sin precedentes en la conciencia humana. Lo describió como la apertura del séptimo sello de la conciencia humana, cuando millones de personas en el mundo de repente recordarían su verdadera naturaleza espiritual. El impacto de presenciar una intervención divina directa rompería la ilusión de separación que ha mantenido a la humanidad atrapada en ciclos de conflicto durante milenios. Pero lo más impresionante de la visión de Kaise es que vio que este despertar no sería gradual ni sutil. Lo describió como algo que sucedería en un abrir y cerrar de ojos, con la gente sintiendo literalmente cómo su conciencia se expandía en tiempo real. Aquellos que habían estado espiritualmente preparados, esas almas voluntarias que encarnaron específicamente para este momento, experimentarían lo que llamó el gran recuerdo. De repente entenderían no solo su propósito en esta vida, sino su rol en el plan cósmico que se ha ido desarrollando por miles de años. El profeta dormido fue muy específico sobre los síntomas físicos y emocionales que la gente experimentaría durante este despertar. Dijo que habría una sensación de electricidad recorriendo la columna vertebral, acompañada por un sentimiento abrumador de amor y conexión con toda la vida. La gente reportaría ver colores con más intensidad, escuchar sonidos con mayor claridad y, lo más significativo, comenzarían a percibir lo que llamó los cuerpos de luz de otras almas despiertas. Aquí es donde la profecía de Kaise se cruza con la física cuántica de vanguardia, de maneras que en su tiempo habrían sido imposibles de entender. La ciencia moderna ahora reconoce que la conciencia misma puede ser una fuerza fundamental en el universo, no solo un subproducto del cerebro.
el despertar masivo que describió Casey se alinea perfectamente con lo que los físicos cuánticos llaman resonancia mórfica, la idea de que cuando una masa crítica de individuos llega a un nuevo nivel de conciencia, se vuelve más fácil para otros acceder a ese mismo estado. ¿Estás empezando a entender por qué estás aquí ahora? ¿Por qué tu alma eligió encarnar en este periodo específico? No eres solo un espectador pasivo de estos eventos, eres un participante activo en la transformación más importante en la historia humana. Kaiser reveló que las almas que se ofrecieron para esta misión serían puentes de conciencia durante el periodo de transición. A medida que el viejo mundo de separación y conflicto se disuelva, estos individuos despiertos ayudarán a guiar a la humanidad hacia lo que él llamó la era del alma. Esto no será una transformación religiosa, sino un cambio fundamental en cómo los humanos perciben la realidad misma. El profeta dormido describió esta nueva era en términos que parecen casi demasiado buenos para ser verdad, pero su historial de precisión exige que tomemos en serio sus palabras. Vio un mundo donde la guerra sería literalmente imposible porque los humanos podrían sentir el dolor y la alegría del otro como propio. Describió tecnologías que surgirían de esta conciencia expandida, métodos de sanación que trabajan con el campo energético del cuerpo, sistemas de comunicación que operan a través del pensamiento y, lo más notable, la capacidad para acceder a lo que llamó los registros akáshicos, la biblioteca cósmica de todo el conocimiento y experiencia. Pero Casey también fue claro en que esta transformación no sucedería automáticamente para todos. Enfatizó que las personas tendrían que tomar una decisión consciente de abrazar este nuevo nivel de conciencia. Aquellos que se aferren a viejos patrones de miedo, odio y separación se encontrarán cada vez más aislados en un mundo que avanza más allá de esas limitaciones. Por eso es tan importante entender el conflicto actual entre Israel e Irán desde una perspectiva espiritual. No es solo otra guerra, es la prueba final que determinará hacia dónde se dirige la conciencia humana. ¿Elegiremos el camino del conflicto y la separación continuos o finalmente abrazaremos nuestra verdadera naturaleza como seres espirituales interconectados? Las señales de que nos estamos acercando a este momento crucial están por todas partes, si sabes dónde mirar. La polarización creciente en la sociedad, el colapso de instituciones tradicionales, el aumento de la búsqueda espiritual en las generaciones más jóvenes. Todo esto fue predicho por Casey como precursores del gran despertar. Incluso el momento de este conflicto se alinea perfectamente con sus profecías sobre cuándo estos eventos se desarrollarían. Casey mencionó específicamente que el catalizador final ocurriría cuando los hijos de Abraham vuelvan sus armas unos contra otros en la tierra de los profetas. Vio esto sucediendo en un tiempo cuando la misma tierra clamará por sanación, lo que describe perfectamente nuestra crisis ambiental actual. También predijo que esto coincidiría con grandes sacudidas en la tierra, refiriéndose no solo a terremotos físicos, sino al temblor de todas las instituciones y sistemas de creencias humanos. Lo que está sucediendo ahora mismo en el Medio Oriente es la culminación de miles de años de karma humano llegando a un punto crítico. Los antiguos conflictos entre diferentes tribus y religiones, los ciclos de venganza y represalia, la lucha por el control de tierras sagradas, todo está saliendo a la superficie para su resolución final. Pero según Casey, esta resolución no llegará solo por el esfuerzo humano. El profeta dormido fue muy específico sobre la naturaleza de la intervención divina que presenció. Describió ver seres de luz que se harían visibles a los ojos humanos durante el clímax del conflicto. No eran ángeles en el sentido religioso tradicional, sino lo que él llamó hermanos mayores, almas avanzadas que completaron su evolución terrenal y ahora sirven como guardianes del desarrollo espiritual humano. Estos seres, según Casey, han estado observando el progreso de la humanidad durante milenios, interviniendo solo cuando es absolutamente necesario para evitar la autodestrucción total. La crisis actual representa uno de esos momentos, un punto donde la conciencia humana debe evolucionar o enfrentarse a la extinción. La intervención que él presenció serviría como una demostración irrefutable de que no estamos solos en el universo.
y de que nuestra evolución espiritual está siendo guiada por fuerzas mucho más grandes de lo que podemos entender ahora. Pero aquí está la parte más importante de la revelación de Kaise sobre cómo terminará esta guerra, el papel que tú, como alma despierta, vas a jugar después. Él vio que quienes se hubieran preparado espiritualmente se convertirían en docentes y sanadores para un mundo confundido y asustado. A medida que los viejos sistemas colapsen y surjan nuevos, estas almas voluntarias ayudarán a otros a navegar esta transición con sabiduría y compasión. El profeta dormido describió este periodo como el más desafiante y al mismo tiempo el más gratificante en la historia humana. Desafiante porque todo lo familiar cambiaría rápidamente, pero gratificante porque la humanidad finalmente sería libre para expresar su verdadera esencia espiritual, sin las limitaciones impuestas por el pensamiento basado en el miedo. Lo más inquietante de la profecía de Kaise sobre el fin de esta guerra tiene que ver con lo que él llamó los 3 días de oscuridad que seguirían inmediatamente a la intervención divina. Pero esta oscuridad, enfatizó, no sería física, sino una oscuridad del alma, mientras la humanidad procesaba colectivamente la magnitud de lo que había presenciado. Durante esos 3 días, vio a personas en todo el mundo entrando en un estado profundo de introspección, obligadas a confrontar cada creencia, cada suposición, cada miedo que habían tenido alguna vez sobre la realidad. Kaise describió este periodo con un detalle sorprendente. Los orgullosos llorarán, los poderosos temblarán, y los sabios guardarán silencio ante la verdad que ha sido revelada. En esos 3 días, más almas despertarán que en los últimos 1000 años juntos. Vio personas experimentando lo que llamó la noche oscura del alma colectiva, donde todo lo que creían saber sobre la vida, la muerte, Dios y el propósito sería despojado, dejando solo la esencia pura de su naturaleza espiritual. Pero aquí está lo que hace que esta profecía te afecte personalmente. Kaise reveló que quienes se hubieran preparado espiritualmente, esas almas voluntarias que encarnaron para este mismo momento, no experimentarían esta oscuridad de la misma manera. En lugar de eso, serían faros de luz para otros que luchaban por entender lo que estaba pasando. Tus años de búsqueda espiritual, tu intuición de que algo grande se acercaba, tu capacidad para ver más allá de la superficie de los acontecimientos mundiales. Todo eso ha sido preparación para tu papel durante estos cruciales 3 días. El profeta dormido fue muy específico sobre lo que sucedería en cada uno de estos días. En el primero, vio confusión masiva mientras la gente intentaba racionalizar lo que había presenciado usando paradigmas viejos. Los líderes religiosos lucharían para explicar cómo sus profecías se estaban cumpliendo de formas inesperadas. Los científicos se esforzarían por encontrar explicaciones materialistas para eventos claramente sobrenaturales. Los gobiernos intentarían mantener el control sobre poblaciones que despertaban rápidamente a su verdadera naturaleza espiritual. El segundo día, Kaise presenció lo que llamó la gran entrega. Allí, la humanidad entendería colectivamente que sus antiguas formas de pensar y ser ya no servían para la nueva realidad en la que se encontraban. Vio a las personas abandonar su apego a las posesiones materiales, su necesidad de tener siempre la razón en sus creencias, su miedo a la muerte y al cambio. Sería un día de liberación profunda, cuando millones de almas dejarían atrás al mismo tiempo las ilusiones que las mantenían atrapadas en ciclos de sufrimiento. El tercer día, según la visión de Kaise, sería el día del nuevo nacimiento. Ese sería el momento en que la nueva conciencia humana emergería plenamente, como una mariposa rompiendo su capullo. Describió a la gente despertando ese día con habilidades que nunca habían tenido: comunicación telepática, sanación por el toque, la capacidad de ver los campos energéticos de todos los seres vivos. Y lo más importante, despertarían con un conocimiento inquebrantable de su conexión con toda la vida y con la responsabilidad de ayudar a crear un mundo basado en el amor y no en el miedo. Pero la profecía de Kaise no termina con esos 3 días de transformación.
Él vio mucho más allá de ese momento crucial, describiendo con detalle el mundo que surgiría tras ese renacimiento espiritual. Lo que vio fue nada menos que una reestructuración completa de la civilización humana, pero no a través de la revolución o la fuerza, sino mediante la evolución natural de la conciencia misma. En este nuevo mundo, Kayse vio gobiernos que funcionarían mediante consenso en lugar de control, porque la gente sería capaz de sentir las verdaderas intenciones y necesidades de los demás. Describió sistemas económicos basados en la contribución y el compartir, y no en la competencia y el acaparamiento, porque la ilusión de la escasez sería reemplazada por la comprensión de la abundancia universal. Y lo más impresionante, vio sistemas educativos que enseñarían a los niños a desarrollar sus habilidades psíquicas innatas, junto con las asignaturas tradicionales. La tecnología que surgiría de esta conciencia expandida, según Kayse, parecería magia para nuestro entendimiento actual. Describió centros de sanación donde se curarían enfermedades mediante frecuencias de sonido y luz. Vio sistemas de transporte que funcionarían con la red energética natural de la Tierra en lugar de contra ella. Incluso presenció redes de comunicación que operaban a través de lo que llamó la mente universal, permitiendo el intercambio instantáneo de pensamientos y conocimientos a cualquier distancia. ¿Empiezas a sentir la magnitud de lo que estás aquí para presenciar y en lo que vas a participar? No se trata solo de ver cómo termina una guerra. Estás aquí para ayudar a dar a luz toda una nueva fase de la evolución humana. Cada práctica espiritual que has hecho, cada momento de trabajo interno, cada vez que elegiste el amor en lugar del miedo, todo eso te ha estado preparando para tu papel en esta transformación cósmica. Kayse fue muy claro en que este nuevo mundo no aparecería de la noche a la mañana, ni siquiera después del gran despertar. Vio un periodo de transición de aproximadamente 7 años durante el cual la conciencia vieja y la nueva coexistirían. Durante ese tiempo, quienes hubieran despertado tendrían que demostrar con sus acciones y su forma de ser cómo se manifestaba esta nueva conciencia en términos prácticos. Serían ejemplos vivos del potencial de la humanidad, inspirando a otros a abrazar su propia evolución espiritual. El profeta dormido describió este periodo de transición como uno que requeriría mucha paciencia y compasión por parte de las almas despiertas. Vio que muchas personas resistirían los cambios, aferrándose a patrones familiares, aunque estos ya no les sirvieran. Las almas voluntarias tendrían que sostener ese espacio sin juzgar, entendiendo que cada quien despertará a su tiempo y a su manera. Pero quizás la parte más profunda de la visión de Kayse fue su descripción de cómo esta transformación cambiaría la relación de la humanidad con la muerte. Él vio que, al despertar a su verdadera naturaleza espiritual, el miedo a la muerte se desvanecería por completo. La gente entendería la muerte como una transición de un estado de conciencia a otro, no más aterradora que quitarse un abrigo al entrar a una casa cálida. Este cambio en la comprensión sobre la muerte revolucionaría todos los aspectos de la sociedad humana. Sin el miedo a la muerte condicionando sus decisiones, las personas vivirían auténticamente, arriesgándose para cumplir su propósito más elevado y amando sin reservas. La energía que antes estaba atrapada en el miedo sería liberada para la expresión creativa y el crecimiento espiritual. Kayse también reveló que este despertar restauraría la conexión de la humanidad con lo que llamó las razas mayores, civilizaciones avanzadas que habían alcanzado este nivel de conciencia en épocas anteriores. Vio representantes de Atlantis, Lemuria y otras civilizaciones perdidas regresar para ayudar a guiar a la humanidad durante esta transición. No serían seres físicos, sino patrones de conciencia accesibles para los humanos despiertos. Los conocimientos y la sabiduría de estas razas mayores acelerarían el desarrollo humano a tal punto que miles de años de evolución normal se comprimirían en solo unas décadas. Kayse vio a los humanos desarrollando habilidades que habían estado latentes por milenios. La capacidad de comunicarse con plantas y animales, influir en los patrones climáticos con la intención enfocada, sanar a otros solo con el poder del amor.
Mientras estamos al borde de esta transformación profetizada, viendo cómo el conflicto Israel-Irán se desarrolla justo como Kai se predijo, la pregunta es, ¿estás listo para asumir tu papel como puente entre el mundo viejo y el nuevo? ¿Estás preparado para guiar a la humanidad en la transición más importante de su historia? Tu alma ya sabe la respuesta. Por eso estás aquí, viendo este video, sintiendo esa extraña sensación de reconocimiento sobre estos tiempos. El gran despertar que Edgar Cayce presenció no solo se acerca, ya está aquí, y tú eres una parte esencial para hacerlo realidad.